Hola gente linda, soy Gregorio Young, escritor residente en Francia. Los quiero invitar al próximo encuentro de escrituras creativas, Otras Formas de Narrar 2020, organizado por Cinespina. En este encuentro voy a participar en la discusión Novela y Migración, en la cual les voy a compartir mi experiencia como escritor y traductor de mi novela Killing an American. Los espero entonces el próximo 17 de septiembre a las 3 de la tarde, hora colombiana, en estos canales virtuales. Hasta pronto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a Gregorio, nuestro invitado. Bueno, hoy damos inicio a nuestro evento Otras Formas de Narrar, un encuentro de escrituras para reflexionar sobre diferentes formas de leer el mundo y diferentes formas de escribir. Bueno, esto es un evento que lo organiza Cinespina, es una plataforma para la investigación y la creación en artes, gracias al apoyo del Banco de la República, la Universidad del Valle y Yuarta Televisión. Bueno, estamos muy complacidos de dar inicio a este espacio de reflexión y diálogo, así que estén muy atentos porque a lo largo de este evento vamos a estar obsequiando libros, vamos a estar haciendo invitaciones, vamos a estar haciendo algunos concursos y lo más importante, generando un espacio de encuentro, de diálogo y de pensamiento alrededor de la escritura, la literatura y en general todas las formas de narrar, que es lo que más nos interesa y lo que nos diferencia. Bueno, tenemos aquí a José Gregorio Young, un apellido que ya nos dice mucho, ¿no? José Gregorio, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, muy bien. Primero que todo, gracias a ti, Eugenio, y a Cinespina, a todo el equipo que está detrás de esta realización. Y pues estoy muy bien y contento de participar a Otras Formas de Narrar 2020. Muy bien. ¿Qué hora es allá en París? A ver, aquí son las 10 de la noche. 10 y 10 7. de la, 10 10 y y 7. 7 de la noche. Es 10 y decir, 7. las niñas están dormidas y la noche cómplice empieza para hablar de literatura, novela, migración. Bueno, yo quiero contarles un poquito a las personas que nos están escuchando quién es Gregorio. ¿Sí? Gregorio es una persona, digamos, interdisciplinaria, es un actor, director y escritor franco-colombiano que actualmente está radicado en Francia desde hace ya 20 años. Estudió arte dramático en la Universidad del Valle, tiene estudios de arqueología, historia del arte, estudios teatrales en la Universidad de Estrasburgo. En el 2003 crea una compañía teatral llamada Laboratorio de Creacionismo a Teatro, que dirige hasta el 2008 y en el cual escribe y dirige 4 espectáculos desde 2010. Vive en París, donde trabajó en diversos organismos culturales asesorando proyectos. Y en el 2016 publica Killing an American, su primera novela y la que hoy nos convoca, escrita originalmente en francés y que luego recientemente tradujo al español. Ahora prepara su segundo proyecto literario. No sé si Gregorio quiere agregar algo más a este perfil, comentar algo más para ya luego sí
darle entrada a esta reflexión que queremos tener con Gregorio, que digamos se puede vivir como, ¿qué va a hacer Gregorio a Francia? ¿Cómo es ese proceso de migratorio? ¿Cómo surge su novela? ¿Cuál es ese tránsito que tiene la novela que originalmente empezó como un blog gracias a una residencia que tuvo en Estados Unidos, luego se vuelve libro? ¿Cómo es ese proceso de publicar en Francia? ¿Cómo son esos altibajos con las editoriales francesas? ¿Cómo llega finalmente a tomar la decisión de pasarla nuevamente al español? Que prepara ahorita. Entonces, vamos a hablar hoy básicamente de eso, de un creador y sus pormenores creativos a lo largo de la escritura de una obra. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Y antes de empezar, Gregorio, muchísimas gracias a Licenia Ramírez Vázquez, que es la persona que está detrás de este proyecto en la parte, digamos, pedagógica, en la parte, digamos, de redes, y a Abel Felipe, que nos da todo el soporte técnico. Un abrazo para ellos. Y de verdad, muchas gracias por apoyar esta iniciativa. Ahora sí vamos con Gregorio. Gregorio, ¿quieres agregar algo más sobre quién es Gregorio? A ver, digamos que dijiste casi todo, ¿ah? Solo que corrijamos ciertos elementos. Actor, pues tú conoces nuestra famosa Escuela de Arte Dramático en la Universidad del Valle. Y yo también frecuenté. Nunca terminé porque precisamente me fui de Colombia al comienzo del 2001 por razones políticas. Me vine a Francia como refugiado político. Pero bueno, no, yo me presento actualmente como Gregorio Young, un chino colombo francés, es realizador de sueños y escritor comprometido, porque eso es algo que de mi parte mantengo, que es que tengo un compromiso frente a muchas luchas que me parece importante. Pero bueno, el realizador de sueños, pues siempre ha acompañado diferentes proyectos que se han realizado aquí en Francia, principalmente porque cuando llegué tenía apenas 22 años, en plena, con esa juventud entusiasta, con ganas de montar cosas y hacer. Entonces, eso es lo que me hace ponerme el título de realizador de sueños. Y precisamente, dime. Una pequeña precisión para los que no te conocen. Miren que Gregorio se presenta como un chino colombo chino colombo francés. Y es que su apellido Young es de ascendencia china. ¿Quieres hablar un poquito de tu abuelo? Creo que tu abuelo era chino. Al comienzo podemos hablar del verdadero apellido, Wong. Wong. Ya. A mi padre en la notaría le cambiaron el apellido, entonces me convertí en Young. Errores de trámite. Sí, mi abuelo chino, mi abuelo es de origen del sur de China, ahí está con mi abuelastra, porque como buen chino tuvo su dinastía en Colombia. Llegó hace mucho tiempo, yo no lo conocí, primero que todo. Él falleció en el 71, yo nací en el 78. Entonces, todo lo que yo conozco de mi abuelo, el chino, es mi apellido, la historia de mi apellido y todas las leyendas familiares que pueden estar en torno a este personaje. Yo después investigué y me enteré sobre ciertas cosas que mi abuelo, ¿quién era? Por ejemplo, era una persona que se instaló en Colombia más o menos a finales de los años 20 con un niño que venía de China también y abrió un restaurante. Y bueno, como les decía, tuvo la madre de mi papá, una madrastra, otra madre, otra mamá, otra esposa, y creó su familia en Colombia. Ya después, cuando él fallece, pues entonces la lengua se pierde, todos estos orígenes con China se desaparecen. Pero eso es lo que me hace hablar de sentirme muy pegado a la cuestión de la migración porque en mis orígenes está. Y yo seguí cultivándolo. ¿Por qué? Porque me vengo para Francia.
Aquí estoy instalado con mi familia, mi mujer que es francesa, tenemos 2 niñas y entonces creamos una nueva historia, historias de inmigración. Muy bien, o sea que ese abuelo ahora ya tiene un embajador, que es Gregorio. O sea, siguió los pasos del abuelo. Bueno, ¿por qué iniciamos con esto? Digamos que Gregorio es un creador interdisciplinario, como ven, tiene formación en artes escénicas, también tuvo estudios, digamos, de arte y arqueología, pero finalmente transita hacia la novela. Vamos a entrar ya en materia con lo que hoy nos acoge y es la novela Killing an America, que traduce más o menos como Matando a un americano. Matando a un americano. Matando a un americano, que ya entra es un título bien provocador, digamos bien antigringo, digámoslo en Es, términos eh, precisos. es lo que se le puede llamar una provocación. Es Una una provocación, provocación. Es como una que, provocación que nace precisamente en estas historias de inmigración. Bueno, cuando me vino a la cabeza el Killing an America, empecé en el Killing an Arab, la canción de The Cure. No sé si la recuerdan. Muchas personas en aquella época, ese nombre provocó un escándalo en el mundo árabe. Y yo me dije lo mismo, o sea, si hago Killing an America, posiblemente va a ser un escándalo. No lo hizo. Este título nace en realidad porque es que yo me fui a Estados Unidos para visitar a mi familia. Fui a Nueva York. Yo tengo familia en Estados Unidos, como muchos colombianos, y que han inmigrado allá. Y entonces yo quería y tenía una necesidad de ver a esta familia que hace muchos años no veía. Y cuando llego allá, lo primero que hago es crear un blog que se llama Killing an America. El objetivo de llamarlo así, como lo decía, es una provocación para ver si en la internet hay una especie de vigilancia y va a aparecer las autoridades persiguiéndote. Y bueno, no pasó nada, nunca llegó el FBI al lugar donde yo estaba durmiendo. Yo seguía haciendo mis visitas familiares, viendo a mis amigos y cada vez que pasaba una semana escribía un artículo. Entonces estaba transcribiendo sencillamente mis sensaciones durante este viaje en Estados Unidos. Fue un viaje, una estadía que duró 8 semanas, o sea, 2 meses, y durante esas 8 semanas escribí 8 capítulos. Ocho capítulos que al final se convierten en un panfleto antigringo porque desde mi concepción política de la cosa, hay muchas cosas que le he criticado a la cultura estadounidense y ese blog se convierte en eso, en una historia ficticia para contar mis anécdotas a través de anécdotas del país y contar también como hacer una especie de análisis de la sociedad estadounidense. Entonces, yo cogí esos elementos para crear artículos, uno por semana, y contar esa experiencia de viaje. Esa experiencia de viaje se convierte entonces en ese blog y que yo enviaba a mis amigos en Francia. Hay que anotar algo muy importante. Ese blog yo lo escribía entonces en francés. Fue la primera vez que me lancé a escribir de manera extensa en una lengua que no era la mía, el francés. Bueno, vamos a hacer una cosa, Gregorio, para que la gente que está escuchándonos más o menos tenga un orden de esos procedimientos. Tú ya has hablado de varias cosas y es que la novela empieza como un blog. Voy a leer un fragmento de la novela que tengo el privilegio de tenerla en francés. Pues me obliga el chino a estudiar francés y la tengo aquí. De hecho, chévere que si al final de este ejercicio se animan, la pueden conseguir en Amazon, ¿no, Gregorio? Sí, Pero vamos a en hablar. español, pero bueno. Dale, dime. En español se encuentra en Amazon en versión digital. O sea Ok, que hay que cargar una aplicación que se llama Kindle y acceder al libro y bueno, y hacer el procedimiento de pago y ok. todo, ¿no? Y es digital, se lee en tabletas y en celular y en computador. Ya,
Hoy, aparte, digamos, de aprender, de escuchar esos procedimientos literarios que empleó Gregorio para escribir su novela, que ya está hablando de uno que es un blog, como, digamos, el ejercicio germinal del texto, yo quiero leer un fragmento de la novela en español que el personaje, Matthew, el narrador nos dice: a los 26 años, Matthew dejó Estrasburgo para irse a Nueva York con el propósito de impedir un nuevo atentado terrorista. El sueño americano, esa vieja fantasía de antaño, no le pasaba ni siquiera por la cabeza. Matthew dejó Stras. Stras es una manera coloquial de decir Estrasburgo. Matthew dejó Estrasburgo porque quería salvar el mundo, el mismo que él hubiera querido ver un día en paz. Matthew fue un pacifista convertido, un altruista listo a sacrificarse, un compromiso ingenuo, un comportamiento peligroso para algunos. En todo caso, fue un ser humano como muchos otros que en lugar de cambiar el mundo, cambió su manera de verlo. Eso está al comienzo de la novela y más o menos nos da como el tono, ¿no? Es alguien, es un activista, es un pacifista, es alguien que tiene un compromiso social y político que se mete en una maraña. Supuestamente la banda de Frankfurt se da cuenta de que va a haber un autoatentado en Estados Unidos y él, con ayuda de un señor que le llaman el suizo, dice: hermano, esto hay que impedirlo, no podemos permitir que se repita un segundo 9/11, ¿no? Estoy contando a grandes rasgos la trama porque me gustaría que Gregorio me dijera muy a grandes rasgos cuál es el argumento de Killing in America, un argumento básico, y después de eso sí me gustaría entrar paso por paso sobre los procedimientos literarios, lo referencial, lo autobiográfico y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es más o menos a grandes rasgos el argumento de Killing in America? A ver, el argumento es precisamente como lo dices en esa primera página. Es Matthew, este joven que se instala, que se va en un delirio por impedir una nueva guerra, un nuevo atentado, que va a producir nuevas guerras, pero cuando está en Estados Unidos se da cuenta que en realidad eso era un delirio de él que no estaba ocurriendo en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país en donde todo no está muy bien bajo control. Conoce gente, decide vivir su vida como cualquier persona y se da cuenta que quiere quedarse. Entonces decide quedarse como muchas personas en Estados Unidos sin papeles de manera irregular y conoce muchas más personas y entre esas conoce al amor de su vida, conoce a Valentina, que se convertirá entonces en su mujer y ya después ahí les cuento un poquito más el resto de la historia, el argumento, pero no se los doy porque les contaría el final. Se instalan en otro lugar de Estados Unidos, se van de Nueva York, se instalan en el campo y hacen una nueva vida. Y esa nueva vida hace que Matthew cambie. Entonces es la historia precisamente de esa inmigración, de esas personas que por un motivo u otro se instalan en algún otro lugar y olvidan su propia historia, su pasado. Entonces es una manera de analizar este tipo de fenómenos de la sociedad, de la inmigración, que olvida sus orígenes. Eso es más o menos. A mí lo que me llama la atención del argumento es que más o menos, digo yo, ya esto es una interpretación personal, ¿a cuántas personas no se le pasteurizan los sueños? ¿A cuántas personas su beligerancia juvenil no termina convirtiéndose luego en una cómoda pose intelectual? ¿A cuántas personas no les pasa eso, no? Entonces, Killing in America, más allá de lo meramente anecdótico, plantea una reflexión muy interesante y es que a veces en el lugar menos pensado podemos encontrar justamente eso que necesitábamos y a veces en ese lugar que en apariencia odiábamos, encontramos justamente eso que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Entonces, chévere como si en algún momento Gregorio nos quiere ampliar más de esos pasajes. Una pregunta, y es, Gregorio se va de Colombia porque no vamos a extendernos en ese asunto, pues por
porque tengo claro de que no lo vamos a hacer, pero digamos, Gregorio se va como refugiado político a Francia, digamos, se instala allá y vive todo ese ejercicio de integrarse al sistema francés. Luego tiene un viaje a Estados Unidos para visitar, creo que es su hermana, vive en Estados Unidos, no sé si La aún familia, sí, la la familia. familia vive allá. Y esas dos experiencias, él como inmigrante y ese viaje a un país que siempre nos ha vendido como el sueño americano, están allí subyacente en la trama de esta historia. De hecho, en la novela, él se hace amigo de unos colombianos. En la novela, el personaje que es Matthew es un francés de origen americano que llegado a Estados Unidos se hace amigo de unos colombianos que han recibido ayuda de los adventistas. Y pues nada, uno sabe que de alguna manera Gregorio pone en boca de este Matthew y en boca de esos colombianos unos amplificadores también de su propia experiencia como inmigrante y como latino. La pregunta concreta es, ¿cómo estos insumos de lo biográfico terminan volviéndose material de creación literaria? ¿Cómo es ese procedimiento de pasar de lo meramente anecdótico a la configuración de un universo ficcional en una novela? No sé si me hago entender, Gregorio. A ver, hicimos la escuela de teatro. Yo cuando comencé a hacer esta escuela de teatro en el 97 de Univalle, uno de mis objetivos era escribir teatro. Eso era lo que yo quería hacer, escribir obras de teatro. Entonces, las ganas de contar cosas siempre han estado ahí. Yo cuando estaba en Colombia, yo quería contar toda la problemática de nuestro conflicto político, del conflicto armado en Colombia, y esas ganas siempre han estado ahí. Ya después aparece este viaje entonces. ¿Cómo llega Killing in America? Como les contaba, es un blog que nace de una experiencia personal que decido transformar un personaje, crear un personaje ficticio que en realidad soy yo, que va a comunicar con mis amigos en Francia, les escribo en francés para contarles cómo están pasando las cosas, y mis amigos intercambiamos email y aparece la idea de que todo lo que estoy escribiendo eso debería ser una novela. Entonces yo digo, una novela. Nunca en mi vida yo nunca me había imaginado que hubiera querido escribir una novela. Siempre pensé en seguir escribiendo teatro. Yo pensé en seguir escribiendo y montando teatro, pero en ese momento cayó en que alguien me dice, debías escribir una novela. Y efectivamente, cuando yo miro el blog, al cabo de 8 semanas, ya volviendo a Francia, yo tenía 150 páginas y me digo, podría ser una novela porque son 150 páginas. Solo que mirándola era un panfleto antigringo y yo me digo, no, esto no es una novela, esto no es literatura. Ay, ay, ay. Abandono un poco la idea, pero después por una experiencia profesional que tuve y una experiencia profesional en el teatro que me causó un cambio radical, varios cambios radicales. Uno fue que en ese teatro conocí a mi compañera, mi madre de mis hijas, y otro fue que conocí un ambiente muy violento en el teatro que me deprimió. Entonces me dije, tengo que parar el teatro. 2011 decido parar el teatro y la idea de volver, de escribir la novela, vuelve. Y ahí me digo, bueno, voy a retomar esta historia de Killing an American, esta idea, para escribir una novela. Entonces me digo, tengo que contar una historia. ¿Pero qué historia? Porque hay que hacer literatura. Me digo, bueno, anécdotas, una novela está llena de anécdotas, de lo que uno vive, pero darle un hilo conductor que va a contarte y llevarte de un lado a otro, como la inmigración, de dónde vienes y para dónde vas, la estaba buscando, pero la encontré precisamente en ese, ¿cómo decir? En ese
en ese problema profesional que tuve en ese teatro que me hizo dejar el teatro, me dije, ve, ¿y si utilizara yo esta experiencia profesional como la historia narrativa de la novela? Entonces, vi a todas esas personas con las que trabajé, ex colegas, y comencé a crear relaciones. Este es el jefe de la familia, este es el hijo, este es el sobrino, Comencé a crear todos los personajes y me dije, voy a escribir casi que todo lo que viví en esa experiencia profesional durante 1 año y medio en una novela que en realidad dura mucho más tiempo, es muy rápida en realidad. Clean América, hay como 20 años de lapsos de tiempo que pasan, pasa de una manera muy rápida, pero hace parte también como de mi visión de cómo el tiempo pasa en nuestras vidas hoy en día actualmente. Entonces, dime, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, solo te estaba mostrando el título de tu novela. El Killing America entonces se convierte así en una novela con esos elementos. Tenía el blog que había dado el título y un personaje ficticio que era yo en realidad, que estaba contando su experiencia, contando todas estas cuestiones de los atentados, de las guerras que han llevado en Irak, en Afganistán y todo eso. Y al mismo tiempo me digo, pero no, yo en realidad lo que quiero contar es la vida de una persona que se instala en otro lugar, que puede ser Gregorio, y que al mismo tiempo comienza a crear una vida y al mismo tiempo comienza a olvidar su vida pasada y hace su vida y al final en realidad olvida tanto lo que tiene en su pasado que está construyendo un nuevo futuro y ese nuevo futuro pues es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos como lo construimos. Pues Gregorio, yo quiero, si me das licencia, quiero compartir algunos comentarios que la gente está haciendo. Pues mire, nuevamente, mil gracias a las personas que están conectadas. Como ven, este espacio es muy corto. Ya con Gregorio nos quedan exactamente 25 minutos. Así que, por favor, los que tengan preguntas, háganlas en los comentarios. Ahorita se los hacemos. Por ejemplo, digamos, nos agradecen y aquí hay una persona que nos hace una precisión que dice, pero los americanos somos todos. Es decir, te dicen que haga una precisión que creo que aludes a los estadounidenses. Otra persona dice, Mía José nos dice, hola, Lizeth Geima del taller de escritura voz en el estero te saluda. Y aquí hay una parte interesante, dice, o sea que la novela está trabajada desde un alter ego. Pues chévere si ahorita quieres ampliar eso. Yo quería como nos están siguiendo muchos profesores, muchos estudiantes de escritura, muchas personas que están interesadas en escribir, te piden consejos, te dicen, vea, ¿cómo así? Me llama la atención profundamente algo y es que migrar no es solamente ir de un país a otro, también se migra de una lengua a otra, de unas costumbres a otra, y tú eres doblemente migrante, ¿cierto? Efectivamente, cuando me puse a escribir esta novela, que es mi primera novela, la escribí en francés, que no es mi lengua maternal. Yo el francés lo aprendí llegando a Francia en el 2001. O sea que pronto voy a cumplir 20 años de estar en una nueva lengua. Yo te pediría un favor, si me das la licencia, es que hay un pasaje en tu novela que a mí, pues personalmente me parece significativo, y es que hay un momento donde el personaje se deprime un poco, ¿no? Y dice, soy yo, Matthew, quien se dará cuenta de que he visto mi vida en tercera persona, como si hubiera sido grabada en una pintura o en un cuadro que da testimonio de un momento específico. Solo fui espectador de mi propia vida. Me veía a mí mismo como el personaje principal de una aventura y lo era, pero no lo sabía. Ahora me pregunto si mi vida era una película. Esa sensación también descrita de vivir la vida en tercera persona es un sentimiento, para mí, no sé si estoy interpretando mal, melancólico, ¿no?
casi como verse como espectador de la propia vida que transcurre y al mismo tiempo ver que la vida que acontece es como un guión malo de una película que nadie quiere ver. Y luego, como autor, tener la voluntad, la fuerza para convertir eso aparentemente trivial, eso aparentemente insignificante en un texto literario, me parece, digamos, un ejercicio artístico muy valioso. Ese pasaje que te leí, tú lo identificas en tu novela. ¿Tú recuerdas dónde está? Sí, después de la canción. ¿Tú podrías leerlo en francés? Es lo que te quería pedir. Me A ver, la gustaría canción, oírlo en francés. la canción. A ver, es una canción, eh, es más, si la encuentro inmediatamente la podemos escuchar. Ujú. Pero bueno, la canción la voy a leer. Les clans de rue, les clandestins. ¿Quiere que haga la traducción o No, inmediatamente en francés? léela, léela y luego, porque es que me interesa hablar de la sonoridad del lenguaje para luego hablar de esa migración del lenguaje. Les clans des rues, des clandestins, les cris des chiens hurlent à la honte. Je suis pas inscrit sur la map-monde. Y a pas de pays pour les vauriens, des poètes et des baladins. Y a pas de pays. Si tu le veux, prends le mien. Avec ces sans-papiers qui vont bientôt repartir vers leur pays des chiens, on a tout pris chez eux, il n'y a plus rien. Des rétentions, on cale au fond. J'en ai même oublié mon ombre. Je me promène moins dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 à mi-chemin. J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin d'identité, d'identité, les temps d'idées. Et dans un flot de rien et des ouvriens. A grandes rasgos, ¿nos puedes A compartir la grandes traducción? rasgos, es una canción que en realidad no tiene nombre, porque es una palabra que no existe, pero que se puede jugar en el identidad, como si quisieras deformar el nombre, la palabra identidad y le pones identidad. Están hablando de la identidad y se habla de todas esas personas, todos esos refugiados, todos esos inmigrantes que se han movido por el mundo huyendo guerras y que no le damos ningún valor. Pienso principalmente en esos Pues memes dime. internet, en Ujú. donde en Estados Unidos aparece Donald Trump diciendo a los negros y a los indios, váyanse de aquí, esta tierra no es suya. Y entonces los indios que se miran y dicen, ¿cómo así? Que no es nuestra. Tú te vas de aquí. No me hagas hablar de Donald Trump, te lo pido. No me hagas hablar Una de historia de Donald Trump. migración. No me Trump hagas es hablar de Donald Trump. otra historia de migración. Trump, dejémoslo ahí, Gregorio. Dejémoslo ahí. Gregorio, hay una pregunta muy interesante que nos hace Mía Josef que dice, ¿por qué decidiste escribir en francés y siendo hispanohablante? Otra persona, Dani, nos dice, ¿qué partes de tu propia cultura amplificaste en este relato literario? ¿Qué parte de También qué? de tu propia cultura amplificas en la novela. Y bueno, creo que te pongo a leer en francés porque escuchar la sonoridad del francés, donde hay un colombiano con un alter ego llamado Matthew, que nos habla de migración, política, atentados terroristas. Parece que la hubieran escrito hoy. Y eso que está escrita hace unos, creo que 7, 8 años. Hace ya, sí, ya Entonces, hace. te quiero preguntar, háblame de migrar en la palabra. ¿Cómo es escribir en francés? Migrar del español al francés, pensar en francés, buscar esa equivalencia fonética. ¿Cómo es ese ejercicio, ese procedimiento del lenguaje a la hora de escribir? Bueno, Eugenio, voy a responder a tres preguntas. Una que vino hace rato fue la del americano, que estoy de acuerdo con el comentario que hizo una de las personas. Somos todos americanos en América. Y eso está en la novela precisamente. También por eso hablo de Killing an American. Hay que buscar el americano que se mata, porque es muy importante saber cuál es el americano que muere. Perdón, Gregorio, Dime. este título tiene que ver con el libro de Camus, El extranjero de Camus. Me inspiro
en la escena de la muerte del árabe. Ok. Me inspiro. Perdón por la pronunciación. No es Camus, ¿no? Es Camus. ¿Cómo es? Albert Camus. Perdón ahí por la pronunciación. Para responder a la cuestión de por qué escribir en francés, fue algo que se vino naturalmente, como le decía ahora a todos ustedes, es que yo comencé a escribir un blog y ese blog fue algo que yo escribí con una intención muy sencilla, era escribirles a mis amigos en Francia. Entonces, mis amigos en Francia, yo les escribo en francés. Entonces, escribía artículos una vez por semana en francés. La escritura vino muy naturalmente, con mis errores del hecho de que no es mi lengua maternal y con efectivamente, mi influencia hispánica de mi lengua maternal en la escritura, que es bastante, es algo muy especial, ahora lo explico. Y la tercera cosa que hubo una pregunta, un comentario que hizo alguien después de lo de por qué escribir en francés. No, termino entonces con lo del francés. Hay una particularidad y es que escribiendo en francés, cuando no es la lengua maternal, hay algo que ayuda mucho y es que son lenguas hermanas, son lenguas latinas. Entonces, la traducción viene casi que naturalmente porque lo que basta, hago el chiste, es ponerle una E a todo para hablar en francés. El encuentré de escrituré, creativé, es fácil para hablar francés, ¿ya? Entonces, lo mismo es en español. Ellos, los franceses, te van a hablar otros formos de primeros invitados. Esa misma cosa uno lo hace escribiendo. Entonces ya después está cómo uno se alimenta y cómo uno trabaja la lengua y cómo uno trata de simplemente crear su propia lengua. Creo que era un filósofo francés, Gilles Deleuze, que hablaba de eso, que cada escritor crea su propia lengua cuando está escribiendo. Un buen caso es Gabriel García Márquez. García Márquez se convirtió en un estilo de la literatura mundial. Él creó un lenguaje literario con su obra. Entonces, cada escritor lo que hace en realidad es inventarse una lengua. Era eso lo que quería decir, la cuestión cultural. La lengua es cultura. Entonces, adherir a una lengua es adherir a otra cultura. Ya después, cómo uno hace para ser un colombiano, vivir en Francia y no comer empanadas todos los días. Bueno, ahí hago un comentario muy resumido a las empanadas, pero casi que mucha gente piensa que uno no puede vivir sin, pero ahí es donde uno trata de crear en esta cuestión de la literatura, de vivir en un universo que uno mismo crea para poder hacer que haya una lógica. Y esa lógica hay que transcribirla. Y eso es lo que hago entonces yo con Killing in America, transcribir una lógica de lo que yo quería contar. Bueno, ya nos quedan 10 minutos, Gregorio, y quería hacer un comentario. Hay una parte en la novela de Killing in America que se cita a un escritor y dice: todo lo interesante sucede en la sombra. Definitivamente no sabemos nada sobre la verdadera historia de los hombres. Eso es muy bello. Todo lo interesante sucede en la sombra. Definitivamente no sabemos nada sobre la verdadera historia de los hombres. Cito eso porque cuando uno lee a Gregorio, uno siente que está leyendo una especie de crónica, de sombras, de nimiedades. Es como si fuera una especie de escribano de las pequeñas cosas, de la cerveza que se toma, del río que lo inspira, de la lluvia que cae, del ticket que compra para el vuelo, de la calcomanía puesta como diálogo en clave de la banda de Frankfurt. Todo esto resume el mundo o el lenguaje de la novela de Gregorio. Es una novela donde se conserva ese rastro de lo cotidiano. Es como si levantara acta de la realidad. No juzga, no la condena, simplemente la comunica, que
que es como una marca muy propia de cómo nace, como un blog con el ánimo de comunicarle a sus amigos sus vivencias, sus anécdotas, sus reflexiones. Es una pequeña historia cotidiana de un idealista que, queriendo cambiar el mundo, realmente lo único que hace es cambiar su mundo. Ahí me perdonará Gregorio si la resumí bien, pero es un texto sin pretensiones, sin afanes rimbombantes en lo literario. Es un diálogo fluido, llano, coloquial, pero muy honesto. No es una novela prosopopéyica, no, es una novela que va directo a la sensibilidad de lo cotidiano. Y aquí, con esto ya para terminar, Gregorio, quisiera preguntarte dos cosas, y es, ¿tú por qué crees que la gente que está aquí debe comprar tu novela, o por qué crees que lo que tú has escrito puede resultarle interesante a esta gente que se acerca a un tema que hemos llamado hoy novela e inmigración? ¿Tú nos podrías dar un por qué, si A es ver, primero que posible? todo, yo no creo que es más, no es tanto la historia de comprar una novela, porque un libro cuando llega a la casa o es porque nos lo compramos, nos lo robamos o nos lo regalaron. Yo era un fan de yo siempre he comprado libros de segunda mano y me encantan, solo que hoy estamos en la era digital y entonces los invito simplemente a leer mi novela porque es de actualidad. Con los acontecimientos en Estados Unidos, con esta elección que viene pronto y las trágicas noticias que nos llegan frente al racismo que siempre ha existido en Estados Unidos, pues eso está en mi novela, porque hace parte de las cosas que vi, de las cosas que vi, que escuché, es mi, soy yo quien vio eso. No sé si sea completamente así por todas partes. Yo escribí mi novela es, para expresar lo que yo vi, lo que yo experimenté, pero entonces ahí donde les digo es de actualidad, es porque ellos se instalan en el Missouri, se instalan en el campo, en el Missouri, y se instalan en un lugar perdido. Y es uno de los estados más racistas. Entonces, yo escribo ciertas cosas a propósito, con relación a esta cuestión del racismo, que me parece que hoy en día, cuando vuelvo y miro las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, me digo, o sea, me lo inventé yo para la novela, pero en realidad pasa. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es la reflexión que está detrás de la novela, que es, como yo les decía ahora, la cuestión de la inmigración es una historia de que nosotros nos vamos y no es la primera vez que nos hemos ido. O sea, Gregorio, el caleño que estuvo en la Universidad del Valle, que está ahora en París, no es el primer migrante en la historia. La historia del mundo del ser humano es una historia de migración. Todos nos hemos ido de alguna parte y nos hemos instalado en alguna parte, y entonces ahí es donde yo traigo una reflexión y les dejo descubrir para saber que hay cosas que se pueden construir a partir de eso y no hay que olvidarlas. Pues Gregorio, aquí hay una frase que confirma lo que tú estás diciendo y dice Mía: nada mejor que oírlo de alguien que sí lo vivió y no de las noticias manipuladas. Eso es muy significativo. Si ustedes han visto, este espacio, digamos, está manejado de una forma conversacional. Digamos, nosotros no intentamos definir qué es la novela, ni qué es la migración, ni vamos a centrarnos a tratar, digamos, de conceptualizar esos temas. Queríamos atacarlo desde lo más esencial, y es alguien que es migrante escribe una novela cuyo marco temático es la migración. Y que curiosamente, hoy la realidad imita la ficción, que no es nada nuevo, pero casi que lo que está anunciado en esta novela está pasando. Estamos en la era de los fake news, de los autoatentados, estamos en la era donde todo se demoniza,
si no somos afines a esa visión ideologizada de los medios. Así que ya para terminar con Gregorio, yo quisiera que Gregorio le regalara, no sé si se puede la palabra consejo, pero hay mucha gente que quiere oír de tu boca qué es eso de escribir, por qué escribir, para qué escribir, qué consejo me da usted para escribir. Hay algunas personas que han escrito allí. Entonces, habla de tu proceso, habla de tu deseo, pero sí nos gustaría quedarnos como con una sugerencia tuya como escritor y como novelista y como alguien que escribió en otra lengua y que ahorita, digamos, intenta vender su novela, pero también se mete ahorita en un nuevo proyecto literario. Pero como lo dices ahí, estoy escribiendo la segunda novela que la quería hacer como una autobiografía porque yo digo que todos tenemos algo que contar. O sea, cuando veo que alguien pregunta cómo empezó a escribir, todo comienza ahí. Todos tenemos algo que contar, nuestras vidas. Y estas vidas, nuestras experiencias, hay que escribirlas porque escribir es sinónimo de historia. Y es la historia la que estamos escribiendo. Tenemos que dejar muchas cosas escritas sobre lo que estamos viviendo, que sean buenas, que sean malas, que sean una ficción, que sea la realidad, que sea lo que sea, hay que escribirlo. Eso es lo que he hecho yo. Yo comencé a escribir, como lo decía hace un rato, con el deseo de ser escritor de teatro, porque quería contar yo cómo vivía y sentía el conflicto político y armado en Colombia. Entonces, yo quería darle una ficción a algo que era una realidad, pero al mismo tiempo quería simplemente decir, aquí tengo la solución a pesar de la tragedia. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que escribir diciéndose, tengo cosas que contar, porque todo el mundo tiene cosas que contar. Mucha gente piensa que tiene una vida aburrida, pero no. Hasta la persona más ermita del mundo tiene algo que contar, porque siempre han visto algo. Y eso que han visto hay que contarlo. Entonces, el, el, la experiencia de lanzarse en la escritura, el consejo simple es lo que he dicho, y es que hay que escribir. Sencillamente hay que escribir cartas, que escribirle a la gente, que escribirle cosas de lo que estás viviendo. Así fue que nació mi novela. Comenzó como un blog escribiendo mi experiencia de un viaje, y sin la pretensión de querer hacer una novela, terminé haciendo 150 páginas de un panfleto político que al final me digo no sirve para nada, pero me digo tengo que escribir una novela. Y ya después una vivencia profesional me lleva a decirme esa vivencia profesional es todo el argumento narrativo de la novela. Ya después el ejercicio está ahí, hay que escribir. Hay que escribir, y eso hay que hacerlo muy seguido, todos los días, que sea un mensaje a los amigos, que sea una carta a un enamorado o una enamorada, que sea una carta para papá o mamá, hay que escribirlo. Todos los días hay que escribir algo, es un ejercicio que hay que hacer cotidianamente, y a partir de eso van a ver que la escritura viene de una manera espontánea, normal y natural. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo si yo digo que escribir es una pandemia y un autoconfinamiento? Vos sabés que voy a estar de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque no, porque No, vivimos la misma, casi que tenemos la misma vida. Y como somos seres humanos y hemos vivido casi que las mismas cosas, yo creo que todas las explicaciones que tenemos hoy en día están ahí. Significa que hoy, por ejemplo, hay una pandemia que se llama el Wanderlust. El Wanderlust es una palabra alemana, Wander, que quiere decir caminar, el lusto, pasión, que en realidad se puede traducir como las ganas de viajar o las ganas de caminar. Mucha gente tienen ganas de viajar hoy en día, y es muy lindo y es muy chévere, y háganlo si pueden.
y se ha convertido en la pandemia de las generaciones del siglo XXI. Es las ganas de viajar. Antes viajábamos porque era un privilegio para ciertos, otros lo hacían por obligación porque estaban viviendo una guerra en Europa y se fueron a instalar a América, de Estados Unidos en Estados Unidos de América, y otros se instalaron en otros lugares del mundo. La migración siempre ha estado ahí, viajar siempre ha estado ahí, hay que hacerlo si uno tiene ganas, si uno puede y si es necesario también. Hombre, pues gracias, Gregorio, gracias porque siento que esa mirada modesta, práctica, funcional y muy humana de la literatura sirve como una buena vacuna para animar a la gente a dejar las pretensiones de escribir y simplemente escribir, porque creo que lo que impide escribir son las pretensiones de escribir. Si uno las quita, pues escribe. Es como si tienes hambre, come. ¿Quieres nadar? Nada. ¿Quieres correr? Corre. ¿Quieres escribir? Escriba. Y creo que el mensaje que nos manda Gregorio es: dejémonos de pretensiones y escriba. Escriba, que sea bueno o malo. Cartas de amor. Cartas de amor, lo que sea, escriba, que es un derecho que todos tenemos. Bueno, hermano, muchas gracias, Gregorio. Aquí estamos para servirte. Cualquier recomendación para que la gente pueda adquirir tu novela, puedes hacerlo. Y después de la recomendación y la despedida de Gregorio, nos vamos a los videos de la plataforma y en 5 minutos empezamos con la otra charla, que es del señor Sergio Mejía, un director de cine muy importante en Colombia, que nos va a hablar de cine y narrativa de animación. Gregorio. Bueno, muchas gracias, Eugenio, y a Cinespina, a Elisenia, a Felipe, por todo esto. Muchas gracias, ¿vale? Y ya saben, si quieren leer la novela en español, está solamente en versión numérica, en versión digital, en Amazon, en Kindle. Basta hacer la búsqueda. Hay que saber que la firmé con un seudónimo que se llama Joshua Barnes, que está aquí escrito. Joshua Barnes es mi seudónimo. Entonces, vayan, léanla y espero sus comentarios. Ahí tienen una dirección para que me manden los mensajes. Y si no, pues me pueden contactar por el Facebook. Ahí tengo mi perfil Gregorio Young. Y muchas gracias por esta invitación a Cinespina, Eugenio, Elisenia, Felipe. Muchas gracias por todo. No, pero despedite en francés, Gregorio, por favor. Bah, je vous souhaite un bon rencontre des écritures créatives. Ça va comme ça? ¿Se va? Au revoir. Hasta luego. Chao. Bueno, nos vamos con los videos y ya nos conectamos con Sergio.